Este es mi verdadera historia. En mi 75º cumpleaños compré un pequeño pastel para compartir. Mi hijo lo tomó, se rió y lo tiró al suelo. Me miró y dijo: «Cómetelo, tonto». La habitación se llenó de sus risas. No lloré, no grité. Me quedé muy quieto y observé cada rostro. Pensaron que me habían aplastado. No sabían que aún conservaba los documentos y las llaves que importaban. Al amanecer, sucedió algo que sorprendió a todos. Antes de eso, dime desde dónde me estás viendo y por favor, suscríbete. Se suponía que sería una celebración pequeña, solo la familia, velas y risas tranquilas. Había ahorrado un poco de mi pensión, lo suficiente para comprar un pastel y unas cuantas decoraciones de papel. 75 años no es juventud, pero aún es un latido que merece ser honrado. Planché mi mejor camisa, la que mi difunta esposa decía que me hacía parecer elegante para un hombre mayor. Caminé hasta la casa de mi hijo con el pastel equilibrado con cuidado en mis manos, su glaseado temblando con cada paso. Pensé que sonreirían. Pensé que quizás por una noche el amor pesaría más que la comodidad. Cuando llegué, la habitación estaba ruidosa, con invitados, sus amigos, no los míos. La música retumbaba desde los altavoces, las botellas de cerveza chocaban. Mi hijo me vio de pie en la puerta, sosteniendo ese pequeño pastel como una ofrenda de paz. Puso los ojos en blanco. «Papá», dijo con la voz goteando impaciencia. «No tenías que venir, estamos ocupados». Sonreí de todos modos. Le dije que era mi cumpleaños, que solo quería pasarlo con la familia. Algunas personas se volvieron a mirar, confundidas. Mi hijo se burló, avergonzado de que el viejo estuviera robando su atención. Coloqué el pastel en la mesa. No era elegante, solo un pastel redondo de vainilla con glaseado blanco y 7 velas. Yo mismo había escrito mi nombre con glaseado tembloroso. «Feliz cumpleaños, Antonio». Mis nietos miraban, susurrando. Mi nuera miró hacia otro lado. Mi hijo se rió. «¿Compraste tu propio pastel?», preguntó en voz alta, asegurándose de que todos oyeran. Las risas recorrieron la habitación. Las sentí como calor por mi piel. Dije suavemente: «No quería molestar a nadie». Se acercó más, elevándose sobre mí, con esa sonrisa cruel extendiéndose. «No debiste hacerlo», dijo. Luego, antes de que pudiera responder, tomó el pastel con ambas manos y lo tiró al suelo. Cayó con un golpe húmedo, el glaseado salpicando mis zapatos. Las velas parpadearon, una a una ardiendo de lado. La habitación estalló en risas. Me quedé allí congelado. Por un segundo, mi mente se quedó en blanco, sin ira, sin tristeza, solo una claridad fría. La voz de mi hijo cortó el ruido. «Si tanto lo quieres, viejo, cómetelo del suelo». Más risas siguieron, profundas, crueles, ebrias. Alguien incluso aplaudió. Mis rodillas temblaron, pero no caí, solo lo miré. Miré a mi propia carne y sangre, al chico que una vez llevé sobre mis hombros, ahora mirándome como si fuera basura. El sonido de las risas se desvaneció detrás de mis oídos. Todo lo que podía oír era mi corazón, lento, pesado, constante. No hablé, no lloré, solo asentí. Me di la vuelta y salí por la puerta. El aire nocturno golpeó mi rostro como agua después del fuego. Caminé a casa solo bajo las farolas, cada una parpadeando como si también quisiera mirar hacia otro lado. Cuando llegué a mi casa vacía, el silencio fue casi misericordioso. Me senté en la mesa de la cocina, con migajas de dignidad aún pegadas a mis zapatos, y pensé en cada sacrificio que llevó a ese momento. La hipoteca que pagué, las matrículas universitarias, los préstamos, los regalos, las segundas oportunidades interminables. Había construido su mundo pieza a pieza, y ahora veía lo que habían hecho con él.
Encendí una vela del pastel roto, la puse en un platillo y me susurré una promesa. Nunca más me humillarás. A la mañana siguiente, las risas aún resonaban en mis oídos. Podía oírlas incluso antes de abrir los ojos. Un sonido que no se desvanecía, un sonido que quemaba. La gente dice que la humillación pasa, pero se equivoca, se asienta en los huesos, permanece como un olor que no puedes lavar. Me senté en la mesa mirando la vela única que había guardado del pastel. Su cera se había endurecido durante la noche, y supe que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Esa noche, cuando mi hijo tiró el pastel, algo más sucedió también. Algo silencioso pero afilado. Cada invitado que rió me mostró quiénes eran realmente. No eran solo sus amigos. Mis propios nietos se burlaron. Mi nuera se cubrió la boca para ocultar una sonrisa. Incluso los vecinos a los que había ayudado durante años fingieron no ver lo que pasaba. Me había convertido en entretenimiento, el viejo que había sobrevivido a su utilidad, la reliquia que no sabía cuándo dejar de aparecer. El suelo había estado pegajoso con azúcar y vergüenza. Recuerdo mirar hacia abajo a ese pastel, el glaseado untado por las baldosas, las velas aplastadas y chisporroteando, y por un momento casi creí que lo merecía. Eso es lo que años de dar sin gracias te hacen. Te entrena a aceptar el desprecio como si fuera amor disfrazado. Pero mientras veía la luz de la vela apagarse contra el suelo, algo dentro de mí se quedó quieto, no roto, quieto, como hielo formándose donde antes había calor. Después de irme, caminé a casa por las calles oscuras. La noche era fría y clara. Pasé por la pastelería donde había comprado el pastel, sus ventanas brillando con un suave amarillo. El pastelero, un hombre amable que una vez dio pasteles gratis a mi hijo cuando era pequeño, me saludó desde dentro. No le devolví el saludo, solo seguí caminando. Cuando llegué a casa no encendí las luces. Me senté en la oscuridad durante horas, escuchando el tic-tac del reloj de pared, dejando que cada segundo se grabara en mi memoria. Pensé en mi difunta esposa, su voz, sus manos, su paciencia. Me había advertido años atrás. Les das demasiado, dijo. Un día olvidarán quién se lo dio. Yo solía reírme cuando lo decía. Pensaba que era demasiado cautelosa, demasiado protectora. Pero ella había visto algo que yo no. La podredumbre silenciosa que crece en corazones ingratos. Al amanecer caminé hasta el espejo. El hombre que me devolvía la mirada parecía más viejo de lo que recordaba. Su rostro estaba surcado por décadas de sacrificio, sus ojos apagados pero firmes. Le susurré: «Basta». No fuerte, no dramático, solo final. Más tarde ese día fui al parque, el mismo donde solía empujar a mi hijo en los columpios. Los bancos estaban húmedos con el rocío matutino, y las palomas picoteaban migajas dejadas por extraños. Me senté allí mucho tiempo pensando en el niño que una vez fue. Cómo solía tomar mi mano y decir: «No me sueltes, papá». En algún momento del camino, él lo hizo. Por la tarde la ira se había enfriado en claridad. Me di cuenta de algo importante. La humillación solo es permanente si la dejas ser. Había pasado mi vida construyendo cosas, casas, negocios, futuros. Y al final, todo ese trabajo aún me pertenecía. Las risas de mis hijos no me habían destruido. Me habían recordado lo que aún controlaba. Cuando llegué a casa esa noche, abrí el cajón de mi escritorio y saqué una vieja carpeta llena de escrituras, documentos de cuentas, inversiones y certificados de acciones. Mi nombre aún estaba en cada línea. Mi firma aún tenía peso. Me habían burlado por ser viejo. Pero lo que no entendían era esto: la edad no borra la propiedad, la protege.
Pasé mis dedos por los papeles, cada uno un arma silenciosa de verdad. Pensaban que era impotente. Pensaban que comería pastel del suelo e inclinaría la cabeza. No tenían idea de que, al humillarme, habían firmado el fin de su propia comodidad. Cerré la carpeta suavemente y sonreí por primera vez ese día. Mañana, el mundo aún se reiría de mí, pero pasado mañana dejarían de hacerlo. Porque cuando el silencio se mueve, no te avisa, destruye en silencio. Esa noche el silencio se convirtió en mi único compañero. No hubo llamadas telefónicas, no disculpas, ni siquiera un mensaje. Me habían humillado en público. Y por la mañana siguieron como si nada hubiera pasado. Para ellos era solo otra broma, un momento de risa sobre bebidas ya olvidado. Pero para mí era la noche en que algo sagrado murió. Les había perdonado su pereza, su codicia, los años que me ignoraron, excepto cuando necesitaban ayuda. Pero esto era diferente. No era negligencia, era desprecio. Y una vez que un hombre ve desprecio en los ojos de su hijo, algo en él se endurece para siempre. No salí de mi casa durante 2 días. Las risas de esa noche se reproducían en mi cabeza como una canción que no podía apagar. Cada vez que cerraba los ojos, veía el pastel salpicando el suelo, el glaseado untado en mis zapatos, los rostros sonriendo a través del humo de las velas que había encendido con manos temblorosas. Me seguía preguntando, ¿dónde me equivoqué? Les di todo. Construí el techo sobre sus cabezas, pagué sus bodas, los salvé de sus propios errores más veces de las que podía contar. Sin embargo, cuando fue mi turno para un momento de gracia, me dieron humillación. A la tercera mañana, me vestí. Lentamente, con cuidado, planché mi camisa, peiné mi cabello y miré al espejo. El hombre que me devolvía la mirada no estaba roto, estaba despierto. Durante 75 años, había vivido como un hombre intentando probar su valor. Ahora no necesitaba probar nada. Solo necesitaba recordar. Salí fuera. El aire frío, pero limpio. La calle estaba tranquila, justo como me gustaba. Me detuve junto al banco cerca de mi verja, el que mis nietos usaban cuando visitaban. Pasé mi mano por la madera y sonreí levemente. No habían venido en meses. Ahora tenían la arrogancia de su padre, la misma ceguera que confunde la bondad con debilidad. Esa ceguera les costaría todo. De vuelta dentro, preparé té y me senté en la mesa donde solía compartir comidas con mi esposa. La silla a mi lado estaba vacía, pero casi podía oír su voz. Solía decir, cuando el orgullo crece más fuerte que el amor, deja que el silencio lo responda. Finalmente entendí lo que quería decir. La venganza no necesitaba rabia, necesitaba paciencia. Paciencia silenciosa. El tipo que construye y espera hasta el momento adecuado. El silencio que siguió ya no era soledad. Era preparación. Revisé cajones viejos, cajas y archivadores. Cada papel que toqué contaba una historia. Cuentas bancarias, escrituras de propiedades, acciones de negocios. Los había firmado a su favor años atrás porque confiaba en ellos. Pero cometieron un error. Nunca verificaron cuánto poder aún tenía. Nunca se molestaron en entender que algunas cosas no se transfieren completamente hasta que el hombre que las construyó se va. Hollé esos documentos durante horas, sorbiendo mi té, con manos firmes moviéndose por décadas de tinta y confianza. Cada línea, cada cláusula, cada firma llevaba a una conclusión. El imperio que pensaban suyo aún respondía a mí. Esa realización trajo paz, no ira. No grité, no maldije sus nombres. Solo sonreí porque el poder no siempre parece juventud o ruido. A veces parece un viejo con un bolígrafo y una mente clara. Esa noche dormí profundamente por primera vez en años, sin sueños, sin risas resonando en la oscuridad,
solo calma. A la mañana siguiente, tenía un plan, no para castigarlos. El castigo es demasiado efímero. Quería equilibrio. Me habían quitado mi dignidad delante de extraños. Yo les quitaría su comodidad delante del mundo. El silencio que siguió a la humillación se convirtió en mi arma más grande. Mientras reían, yo escuchaba. Mientras se burlaban, yo preparaba. No lo sabían aún, pero el hombre al que le dijeron que comiera del suelo había pasado su vida construyendo un reino que podía derrumbarse en un solo día, si lo elegía. Y ahora estaba listo para elegir. Cuando amaneció, la decisión ya estaba tomada. No había rabia en mí, no temblor en mis manos, no calor en mi pecho, solo una quietud tan afilada que podía cortar cristal. Así es como sabes que un hombre habla en serio, cuando deja de temblar. Me serví una taza de café negro, me senté en mi viejo escritorio y miré los documentos que había reunido durante la noche. Durante años, había firmado su comodidad en existencia. Acciones de negocios, títulos de casas, cuentas conjuntas, propiedades compradas en mi nombre y regaladas a ellos. Pensaban que el mundo les pertenecía. No sabían que cada hilo aún volvía a mí. Es curioso cómo la arrogancia ciega a los jóvenes. Ven a un viejo y piensan debilidad. Ven silencio y piensan rendición. Nunca se dan cuenta de que la edad no ablanda el poder, lo afila. Cada acuerdo que hicieron, cada propiedad que alardearon, cada coche que conducían, todo venía de mi mano. Mi nombre se sentaba silenciosamente en cada papel, una firma fantasma esperando su momento. Y ahora había llegado. Les había dado todo una vez. Ahora lo recuperaría todo. Llamé primero al banco. El gerente me conocía bien. Nos reuníamos cada mes durante décadas. «Señor García», dijo cálidamente. Pensé que se había retirado de todo este papeleo. Sonreí por teléfono. «Lo hice», le dije, «pero mis hijos no». Se quedó en silencio un momento. Luego preguntó suavemente, «¿Quiere revertir las transferencias?» «Todas», dije. «Cada cuenta conjunta, cada firma. Mueva los fondos a mi ledger privado, con efecto inmediato». Hubo una pausa, del tipo que te dice que alguien entiende el peso de lo que se pide. Luego dijo, «Estará hecho para mañana». Luego fueron las propiedades, 9 en total, dispersas por Madrid. Algunas a sus nombres, algunas en fideicomisos que había construido décadas atrás. Cada una tenía cláusulas que nunca se molestaron en leer. Cláusulas que mantenían la propiedad final bajo mi autoridad hasta la muerte. Y como claramente aún respiraba, decidí respirar un poco de vida de vuelta a mi control. Llamé a mi abogado. «Active cada cláusula», dije. «Ponga todas las propiedades en venta». Dudó. «¿Todas, señor?» «Todas», repetí. «Sin excepciones. Usé compradores privados. Mientras el mundo despertaba la rutina, mi imperio comenzó a moverse silenciosamente, invisiblemente. Papeles se movieron. Saldos se realinearon. Correos se enviaron. Lo que mis hijos no sabían era que el poder no siempre ruge. A veces susurra por líneas telefónicas, se desliza por tinta y reescribe futuros enteros antes del desayuno. Para el mediodía lo había transferido todo. Fondos, escrituras, control de negocios, incluso la propiedad de vacaciones que alardeaban en redes sociales. Todo ahora descansaba donde pertenecía, en mis manos. No sonreí, no me regodeé. Solo me recosté, crucé las manos y miré por la ventana. El cielo era del mismo gris pálido que el glaseado que una vez cubrió mis zapatos. La humillación que me dieron se había convertido en algo preciso, algo limpio, una especie de justicia que solo los pacientes entienden. Esa tarde escribí una carta, no para ellos, para mí mismo. Decía, «Hoy elegiste respeto sobre amor. Les diste vida y te dieron vergüenza. No les debes perdón. Te debes paz».
Sellé la carta y la puse en el cajón junto a la foto de mi esposa. Siempre dijo que era demasiado indulgente. Yo le decía que el perdón me hacía fuerte. Pero ahora me daba cuenta de que tenía razón. El perdón te ablanda ante gente que afila su crueldad contra él. Fuera, las farolas parpadearon al encenderse. Me serví otra taza de café y esperé, porque sabía lo que traería el mañana. Pánico, confusión y miedo. Revisarían sus teléfonos, abrirían sus cuentas y descubrirían que todo lo que una vez me burlaron por poseer había desaparecido en el aire. No era venganza, era corrección. Y cuando pasas una vida construyendo algo para otros, ganas el derecho a decidir quién merece conservarlo. Cuando un hombre ha pasado su vida firmando, construyendo y proveyendo, aprende algo que la mayoría nunca hace. El poder real no viene de puños o gritos, viene del papel. Papel silencioso, simple, legal, del tipo que no sangra, no discute y nunca olvida cuyo nombre está en la última línea. Tenía pilas de ello. Escrituras, títulos, contratos, registros de negocios, todos durmiendo silenciosamente bajo mi control. Mis hijos habían pasado años pensando que eran reyes, pero habían estado parados en tierra que aún poseía. Vivían en casas que había pagado, conducían coches que había alquilado y gastaban de cuentas que aún gobernaba. Esa mañana abrí el cajón donde todo descansaba y comencé a trabajar lentamente, con calma. Mi bolígrafo se sentía más pesado que nunca, no por la edad, sino por el significado. Fui línea por línea, documento por documento, y reclamé mi nombre del imperio de arrogancia que había construido para ellos. Cada papel que toqué era como borrar otro insulto. Cada firma, otra respuesta a las risas que una vez llenaron esa habitación cuando me dijeron que comiera pastel del suelo. No necesitaba ira, tenía proceso. Primero vinieron las cuentas bancarias, cuentas conjuntas, fideicomisos familiares, planes de ahorro. Se habían engordado por mis años de disciplina, pero aún latían bajo mi control. Llamé al gerente del banco de nuevo. Transfiera todos los activos restantes a mi cuenta privada, dije. Marque a los titulares secundarios como inactivos. No preguntó por qué. Quizás podía oír algo en mi tono. Quizás sabía lo que significaba cuando un viejo finalmente decide que ya es suficiente. Estará hecho en las próximas horas, señor, dijo. ¿Quiere notificación de confirmación? No, dije. Que lo descubran por las malas. Luego vinieron las casas. Había escrito los contratos yo mismo años atrás, y cada cláusula me favorecía. Me había asegurado de retener el derecho a revocar la ocupación o vender a voluntad, por si acaso. Se rieron de mí entonces. Dijeron que era paranoico. Llamé al abogado inmobiliario y le dije que listara cada propiedad bajo mi propiedad. Compradores privados solo, dije. Transacciones rápidas. No regateé. Para el mediodía las primeras ofertas comenzaron a llegar. Una por la casa que mi hijo mayor alardeaba en redes, otra por la casa rural que su esposa reclamaba como su retiro pacífico. Cada una se vendió más rápido que la siguiente. Las firmas fueron digitales, las transferencias instantáneas. Años de riqueza desaparecieron de sus nombres y volvieron a los míos en menos tiempo del que les tomó humillarme. Pasé a las participaciones en negocios. Nunca entendieron cómo funcionaban las acciones, cómo el control podía sentarse silenciosamente detrás de números pequeños. Mi nombre no necesitaba estar en el foco para gobernar la junta. Estaba en la letra pequeña, del tipo que nunca se molestaron en leer. Me había asegurado de eso. Para cuando se dieran cuenta de que sus posiciones como directores serían disueltas, su acceso revocado, sus salarios congelados. Se habían burlado de mis hábitos anticuados,
mi insistencia en mantener registros en papel. Olvidaron que el papel siempre gana. Cada firma que hice se sentía más ligera. Mi pulso era calmado, constante, deliberado. No estaba destruyendo lo que había construido. Lo estaba reclamando. Entre llamadas, miré alrededor de mi oficina, el mismo escritorio en el que se apoyaban para pedir dinero prestado. La misma silla donde prometían devolverlo pronto. Cada objeto en la habitación parecía observar, recordar. La foto de mi esposa estaba en el estante. Casi podía oír su voz diciendo: «Ahora ves». Por la tarde, estaba hecho. Las llamadas hechas. Las ventas confirmadas. Las cuentas movidas. El mundo que les había dado había desaparecido silenciosamente, tragado por tinta y autoridad. Fuera, la ciudad seguía moviéndose. Coches pasaban. Gente reía. En algún lugar mis hijos probablemente servían otra bebida, demasiado seguros para notar que el suelo se movía bajo ellos. Pensaban que los viejos se mueven lento. Olvidaron que nos movemos en silencio. La mano silenciosa del papel es el arma más mortal que un padre traicionado puede empuñar. Y al amanecer, esa mano había escrito el capítulo final de su comodidad. La mañana en que despertaron fue la mañana en que el mundo se volvió patas arriba. Solo puedo imaginar cómo comenzó. Uno por uno en diferentes casas, cada uno alcanzando sus teléfonos con la misma arrogancia fácil que habían llevado toda su vida. Habrían esperado notificaciones, quizás actualizaciones de negocios o alertas de crédito. En cambio, lo que encontraron fueron advertencias: transacción denegada, cuenta restringida, saldo insuficiente. Las pantallas que una vez mostraban comodidad ahora reflejaban pánico. El mayor probablemente fue el primero en notar. Siempre había sido el madrugador, el que creía que la disciplina lo hacía superior. Pero incluso la disciplina no puede llenar una cuenta vacía. Habría llamado al banco con ira, su voz afilada y con derecho. «Debe haber algún error», diría. «Esta es mi cuenta». El empleado educado pero firme respondería: «Lo siento, señor». La cuenta ha sido movida al titular primario. El silencio seguiría. Del tipo que solo viene cuando un hombre se da cuenta de que ha sido destronado sin aviso. Los otros habrían despertado pronto después. El pánico se extiende más rápido que el rumor en familias construidas en codicia. Llamadas volaron entre ellos antes del desayuno. ¿Tus fondos aparecen? ¿Autorizaste algo? Revisa las escrituras. Revisa la casa. La confusión se volvió furia. Uno de ellos intentó acceder al portal de negocios compartido solo para encontrar el acceso revocado. Otro fue a su oficina y descubrió su nombre borrado del registro de propiedad. La esposa del mayor gritó cuando vio que su aviso de hipoteca había cambiado de manos durante la noche. Para el mediodía, la casa que una vez albergaba su orgullo ya no era suya. El agente del nuevo dueño ya había visitado, educado y frío, entregando la fecha de desalojo. Papeles sellados, firmas verificadas. Todo legal. Podían gritar, maldecir, pero la ley no tiene simpatía por la arrogancia. No estaba allí para verlo. No necesitaba estarlo. Sabía exactamente cómo se desarrollaría. Había construido cada base, escrito cada cláusula. Su caída estaba coreografiada como una sinfonía de ruina silenciosa. Y el director no necesitaba levantar una mano. Deben haberse reunido en la casa del mayor, rostros pálidos, ropa arrugada, todos hablando a la vez, culpándose unos a otros. Dijiste que manejaste el papeleo. Me dijiste que lo poseíamos. ¿Cómo pudo pasar esto? En algún momento de ese caos, uno de ellos, quizás el menor, susurraría mi nombre. La habitación se quedaría quieta. Luego, lentamente,
La realización se asentaría sobre ellos como ceniza. El viejo al que se burlaron, el que hicieron arrastrarse por humillación, había hecho esto. Me pregunto cómo se sintió. El momento en que se dieron cuenta de que no había sido impotente, solo paciente. Pensaban que la riqueza era permanente. Pensaban que su comodidad era ganada. Pero habían olvidado una verdad simple. Nada construido sobre desprecio sobrevive. Para media tarde, las llamadas telefónicas comenzaron. No respondí. Vi la pantalla iluminarse una y otra vez, cada nombre parpadeando como un fantasma de una vida que ya no reconocía. Me serví té y lo dejé sonar. Su pánico era música del mismo tono que sus risas esa noche, solo invertido. Pronto llegaron a mi puerta. Todos ellos. Los mismos 9 hombres que habían estado alrededor de ese pastel riendo. Solo ahora su risa se había ido. Sus trajes parecían cansados, sus ojos hundidos por la incredulidad. Podía ver el miedo en su postura. El tipo de miedo que viene cuando los hombres se dan cuenta de que la persona que burlaron ha reescrito el mundo sin alzar la voz. Golpearon la puerta, gritando, suplicando. «Papá, por favor, abre». Esto ha ido demasiado lejos, pero me quedé sentado junto a la ventana, calmado, viendo la luz de la tarde desvanecerse. No necesitaba verlos. Quería que sintieran lo que yo había sentido. El silencio después de la humillación. El frío de ser ignorado por alguien de quien dependías. Cuando finalmente dejaron de golpear, supe que la lección había calado. Su riqueza se había ido. Su orgullo despojado. Y todo lo que había hecho era presionar unas teclas y hacer unas llamadas. Las mismas manos que una vez burlaron habían escrito su fin. Esa mañana despertaron como reyes. Al atardecer eran mendigos y no levanté un solo dedo con ira. Por la tarde el mundo ya había empezado a susurrar. Vecinos miraban por sus cortinas. Periodistas llamaban a los abogados y la palabra se extendía más rápido de lo que podían negarlo. 9 hijos orgullosos despojados de todo durante la noche. La historia se extendió por Madrid en conversaciones susurradas y miradas curiosas. Algunos decían que era un colapso del mercado. Otros decían fraude. Pero la verdad era más simple. El orgullo finalmente se encontró con el hombre que lo construyó. Yo lo llamé equilibrio. Desde mi pequeña casa en la colina, vi el atardecer brillar sobre los techos que ya no les pertenecían. El mismo horizonte que una vez miré con orgullo, ahora estaba quieto, humilde y reiniciado. El equilibrio de poder había vuelto a donde comenzó. Al hombre que lo construyó ladrillo a ladrillo, euro a euro, sacrificio a sacrificio. Se habían burlado de mi paciencia, reído de mi silencio, pero nunca lo entendieron. El silencio no es debilidad, es almacenamiento. Es donde la fuerza espera hasta el momento adecuado para moverse. Ese día, el mundo aprendió cómo se ve cuando la paciencia finalmente cobra su deuda. Cada uno de mis hijos trató de explicarlo. El banco cometió un error. Los abogados nos engañaron. Alguien hackeó el sistema. No podían aceptar que su propio padre había sido el arquitecto de su colapso. Habían pasado sus vidas creyendo que era demasiado viejo para pensar, demasiado amable para luchar, demasiado indulgente para retaliar. Pero hay un tipo especial de inteligencia que viene con el tiempo. El tipo que no discute, observa, y cuando llega el momento adecuado, no golpea, borra. La prensa lo llamó la reversión García. Lo hicieron sonar como un accidente, un misterioso cambio en la propiedad. Ninguno sabía que no era casualidad. Era diseño, mi diseño. Había pasado mis últimos años laborales construyendo sistemas que pudieran sobrevivirme. Fundaciones, fideicomisos,
cláusulas corporativas y acuerdos privados, todos estructurados alrededor de una sola regla. Solo el respeto sostiene la propiedad. El momento en que apareció el desprecio, la propiedad revertía. Cada uno de ellos lo había firmado. Ninguno lo había leído. Cuando los abogados me llamaron esa tarde para confirmar que el proceso estaba completo, dije solo 2 palabras. Gracias. Luego colgué. No necesitaba celebración. El silencio que siguió era más satisfactorio que cualquier aplauso. Al otro lado de la ciudad, reinaba el caos. Coches fueron embargados, líneas de crédito congeladas, propiedades subastadas a nombres que no reconocían. Gritaron a bancos, amenazaron a attorneys, suplicaron explicaciones, pero cada firma, cada cláusula, cada papel era suyo. No podían culpar a nadie más que al espejo. Fui a caminar esa tarde, el bastón golpeando suavemente el camino. El aire olía a primavera, a nuevos comienzos. Gente que una vez me ignoró ahora asentía respetuosamente. Habían leído las noticias, sabían. Algunos susurraban al pasar. Ese es él, el viejo que los superó a todos. Pero no sentí orgullo. Sentí paz. Mientras el cielo se volvía dorado, me detuve en una pequeña pastelería, la misma donde compré el pastel de cumpleaños que empezó todo. El dueño, un hombre amable con manos enharinadas, me miró sorprendido. «Ha vuelto», dijo. «¿Quieres otro pastel?» Sonreí. «No esta vez», dije. «Solo vine a darte las gracias». Se rió suavemente. «Lo manejaste con clase, viejo amigo. La mayoría de los hombres habrían gritado». Grité. Dije en voz baja. Solo que no con palabras. Cuando llegué a casa, me senté junto a la ventana y vi las luces de la ciudad parpadear al encenderse. En algún lugar allá afuera, mis hijos estaban aprendiendo el tipo de hambre que una vez conocí. El hambre que humilla, el hambre que enseña. Por primera vez en sus vidas, entenderían el peso del esfuerzo, el valor del silencio, el costo del orgullo. No los destruí para herirlos. Simplemente les di el regalo que se negaron a darme. Perspectiva. La reversión no fue venganza. Fue restauración. No tardó mucho en que me encontraran. Al tercer día mis 9 hijos estaban fuera de mi verja, despojados de todo lo que pensaban intocable. Sus coches se habían ido, sus trajes finos reemplazados por camisas de ayer. El orgullo había dejado sus ojos. Lo que lo reemplazaba era algo mucho más silencioso. Desesperación. Las mismas voces que una vez ladraban órdenes y risas ahora temblaban como viento frío. Los observé por la ventana durante un largo momento, sorbiendo mi té. Había imaginado este día tantas veces, no con ira, sino con paciencia. Finalmente había llegado. Golpearon tímidamente al principio, luego más fuerte. «Papá», llamó uno, «por favor, solo háblanos». No respondí. Siguieron gritando mi nombre. Voces quebrándose, palabras tropezando con culpa. Cuando el menor dijo, «Lo sentimos», casi sonreí. La palabra «lo sentimos» nunca había sonado tan frágil. Me puse de pie, enderecé mi camisa y caminé a la puerta. Las bisagras crujieron al abrirla, lento y deliberado, dejándolos verme, calmado, firme, vivo. Se congelaron. Por un momento nadie habló. Era como ver fantasmas, solo que yo era el fantasma que no podían enterrar. El mayor, con ojos enrojecidos y pálido, dio un paso adelante. «Padre, por favor», dijo su voz quebrándose. «Has hecho tu punto. Lo hemos perdido todo. Los negocios, las casas, las cuentas. Todo se ha ido. Pero no tienes que hacer esto. Aún somos tus hijos». Lo miré a él y a todos. 9 hombres que una vez llevé sobre mis hombros, ahora parados como extraños. «Hijos», dije en voz baja. ¿Recuerdan esa palabra ahora? Uno de ellos empezó a hablar, pero alcé la mano y el silencio cayó.
Rieron mientras yo estaba en medio de la habitación cubierto de pastel. Dije, me dijeron que lo comiera del suelo delante de mis nietos, delante de extraños. Hicieron de mi cumpleaños un circo. Esa noche enterraron el poco respeto que me quedaba. Y ahora vienen a mí porque su oro se ha vuelto polvo. Miraron al suelo. Nadie se atrevió a encontrar mis ojos. El menor se limpió la cara. No lo quisimos decir así, murmuró. Asentí lentamente. No, lo quisieron peor. El mayor dio un paso adelante de nuevo. Papá, lo arreglaremos. Empezaremos de nuevo. Solo danos otra oportunidad. ¿Empezar de nuevo? Repetí, dejando las palabras colgando entre nosotros. Empezaron de nuevo cuando tiraron mi dignidad al suelo. Ya les di una vida de oportunidades. Desperdiciaron cada una. El más enojado estalló de repente. ¿Entonces esta es tu venganza? ¿Piensas que quitarlo todo te hace mejor que nosotros? Lo miré directamente a los ojos. No, me hace igual. El silencio después de eso fue más pesado que cualquier argumento. La verdad había calado. Di un paso a un lado y señalé el suelo frente a mi porche, el mismo lugar donde las migajas de pastel una vez se secaron en la madera. ¿Ven esa mancha? Pregunté. Ahí es donde me dijeron que me arrodillara. Ahí es donde me dijeron que comiera lo que quedaba de mi orgullo. Así que díganme, hijos, ¿por qué debería alimentar su orgullo ahora? Ninguno habló. Algunos se dieron la vuelta. Otros comenzaron a llorar. Suspiré cansado más que enojado. No hice esto para destruirlos. Dije suavemente. Lo hice para recordarles. Todo lo que poseían fue construido por estas manos, las mismas que burlaron por temblar. Olvidaron quién construyó su comodidad. Olvidaron cómo se ve el respeto. Así que lo quité, para que pudieran recordar. Suplicaron entonces, en voz baja, rotos, pidiendo perdón, pidiendo misericordia. Pero la misericordia sin respeto es desperdiciada. Les entregué a cada uno un sobre. Estos son sus futuros, dije. Dentro no hay nada más que una lista de lo que perdieron. Léanla y entiendan lo que significa ganárselo. El mayor abrió el suyo y se congeló. Dentro, una sola oración impresa en la página. Nunca conocerán el hambre si aprenden humildad. Me di la vuelta, entré y cerré la puerta. A través de la madera, oí sollozos. No sonreí, no sentí orgullo. Solo sentí que había terminado. Esa noche la casa estaba tranquila. El tipo de tranquilidad que se siente final. Me senté en mi silla junto a la ventana, mirando las luces parpadeando por la ciudad. En algún lugar allá fuera, mis hijos vagaban por las mismas calles que una vez gobernaron, aferrando papeles en lugar de poder. Aún podía oír ecos débiles de sus voces de antes. Las súplicas, la incredulidad, la vergüenza. Había tomado una vida llegar a ese silencio. Y ahora que había llegado, no se sentía como victoria. Se sentía como cierre. No tenía nada más que decir, nada más que probar. Había visto su arrogancia pudrirse desde dentro. Visto sus risas volverse pánico. Visto a los mismos hombres que una vez me burlaron ahora suplicando migajas de misericordia. Pero la misericordia ya se había gastado años atrás cuando perdoné sus pequeñas crueldades, sus cumpleaños olvidados, sus palabras descuidadas. Lo que hicieron con ese pastel no fue el comienzo. Fue la gota que colmó el vaso de décadas de desprecio silencioso. Y ahora cada cuenta, cada llave, cada título había sido reiniciado a cero. No por rabia, sino por ley. Después de la confrontación, preparé una pequeña maleta, solo unas cuantas ropas, mi viejo reloj y una sola fotografía. Mi difunta esposa sonriendo, la única persona que me había visto completamente. Siempre dijo, si olvidan lo que les diste, un día debes recordárselo. Había cumplido esa promesa.
y ahora era tiempo de irme. Antes del amanecer, me paré en la puerta de la casa. Miré alrededor una última vez. La silla junto a la ventana, el leve olor a madera vieja y té, las paredes que habían oído cada discusión y cada silencio. Cerré la puerta con llave, puse la llave bajo la alfombra y bajé los escalones. El aire era frío y limpio, el tipo de mañana que se siente como perdón. Un taxi esperaba junto a la verja. El conductor, un joven con ojos amables, me ayudó con la maleta. «¿A dónde, señor?», preguntó. «A cualquier lugar tranquilo», dije. Asintió y el coche avanzó. El camino curvaba por la ciudad dormida, pasando la pastelería donde mi historia había comenzado, donde una vez compré un pastel para compartir con hijos, que luego lo tirarían. La tienda estaba oscura ahora, cerrada por la mañana, pero el letrero aún brillaba débilmente al amanecer. Sonreí levemente. El pasado tenía una forma extraña de volver, pero esta vez no podía tocarme. No dejé una nota. No quería que me encontraran. No lo merecían. El banco sabía encaminar mi pensión a un lugar tranquilo en el norte, una cabaña junto al mar, lejos del ruido de herencias y egos. Pasaría el tiempo que me quedara caminando por la orilla, alimentando pájaros y viendo la marea borrar huellas, justo como el tiempo había borrado sus risas. Para cuando el sol salió completamente, estaba a kilómetros de distancia. La ciudad detrás de mí parecía pequeña, como un cuadro de la vida de otro hombre. En cierto modo, lo era. El padre que toleraba todo, que tragaba humillación y la llamaba paz. Él había muerto la noche que tiraron ese pastel. El hombre que quedaba era más silencioso, más frío y, finalmente, libre. Imaginé sus rostros cuando se dieran cuenta de que me había ido. La casa vacía, la verja cerrada, el silencio que siguió. Quizás pensarían que estaba muerto. Quizás finalmente entenderían lo que significa perder a alguien que te llevó, no financieramente, sino moralmente. No les deseaba daño. Les deseaba conciencia. Mientras el tren me llevaba más lejos, abrí mi cuaderno y escribí solo una línea. Tomaron mi bondad por debilidad, mi paciencia por permiso y mi silencio por rendición. Así que les dejé con nada, no para castigar, sino para enseñar. Fuera, el sol salió completamente, cálido e indiferente. Por primera vez en años, no me inmuté ante la luz. Es extraño lo silenciosa que puede ser la venganza. Sin fuego, sin gritos, sin policía en la puerta, solo silencio, limpio, deliberado y final. Así es como elegí terminarlo. No con una escena, sino con una firma. No con un puño, sino con un bolígrafo. Durante años pensé que el amor significaba perdón, que la edad significaba que tenía que aguantar. Pero hay una diferencia entre perdón y permiso. Y les había dado permiso para humillarme durante demasiado tiempo. A veces me pregunto si recuerdan esa noche. La forma en que el glaseado salpicó el suelo. La forma en que rieron como si yo fuera una broma. La forma en que me quedé allí, quieto, sosteniendo un cuchillo destinado a cortar un pastel, no a defender mi dignidad. Aún puedo ver las migajas, las velas parpadeando en el suelo como pequeñas estrellas muriendo. Esa imagen me siguió en cada noche sin dormir. Quemaba detrás de mis ojos hasta que aprendí a convertir esa humillación en enfoque. Y cuando el enfoque se enfría, se convierte en poder. Ahora, cuando despierto, no hay ruido. Nadie llamando por dinero. Nadie pidiendo favores. El único sonido es el viento rozando las olas fuera de mi ventana. El aire huele a sal y paz. Preparo mi té lentamente, como solía antes de que comenzaran a llenar mi vida con caos. No tengo mucho dejado. Una cabaña, una silla y mi dignidad. Pero la dignidad vale más que cada euro que alguna vez dieron por sentado.
La gente dice que la venganza no cura. Quizás tengan razón, pero limpia. Limpia la podredumbre de las esquinas de tu corazón. Haz espacio para la paz. No arruiné sus vidas. Solo devolví lo que ya era suyo. Su codicia, su desprecio, su ceguera. Simplemente lo envolví todo y se lo entregué de vuelta. Y por primera vez, tuvieron que vivir con lo que construyeron. A veces, en la quietud de la tarde, los imagino parados juntos en esa casa vacía. Las habitaciones resonando con silencio, sin risas, sin sirvientes, sin música, solo el tic-tac de un reloj, cada segundo recordándoles lo que tiraron. Quizás uno de ellos se agacha en ese mismo lugar del suelo, trazando donde el pastel una vez cayó, y se da cuenta demasiado tarde de que la mancha no era de glaseado, sino de arrogancia. No sé si alguna vez me encontrarán. Quizás un día lo hagan. Quizás lleguen a este pueblo tranquilo y golpeen mi puerta de nuevo. Esta vez con ojos que han visto humildad. Y quizás entonces la abra. No para perdonar, sino para escuchar. Porque el perdón no se da, se gana. Y para ganarlo, deben primero vivir los años que pasé tragando orgullo por su bien. A menudo pienso en mi esposa. ¿Qué habría dicho? Creo que habría sonreído con esa sonrisa silenciosa y sabedora suya, y susurrado, «Finalmente recordaste quién eres». Durante mucho tiempo, lo olvidé. Dejé que la paternidad me convirtiera en sirviente. Pero nunca fui débil, fui paciente. Y la paciencia, cuando finalmente se usa, es imparable. Este mundo olvida a los viejos, confunde la gentileza con decadencia. Pero somos los que recordamos. Recordamos quién firmó las escrituras, quién construyó las paredes, quién llevó generaciones en sus espaldas. Mis hijos aprendieron demasiado tarde que el poder no está en el grito. Está en el silencio antes de la tormenta. Tiraron mi pastel al suelo y me dijeron que lo comiera. No lo hice. Lo dejé allí para que lo pisaran. Y ahora cada paso que dan resuena con ese mismo crujido. Pensamiento final: hicieron de mi cumpleaños una broma. Yo hice de su legado una lección. Se rieron de mi edad. Ahora el tiempo mismo se ríe de ellos.